Si esta historia te llega al corazón, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde qué ciudad o país la estás viendo. Tengo mucha curiosidad por saber dónde se escucha mi voz hoy. El silencio de la casa en aquella tarde de Toledo me parecía un regalo. Me había quedado doblando unas telas en el cuarto de costura cuando escuché voces procedentes de la cocina. Pensé que Darío hablaba por teléfono, pero al acercarme distinguí también el timbre agudo y seguro de Mireia. ¿Alguna vez has vivido una situación que cambió tu vida para siempre? Déjanos tu comentario y hazte suscriptor porque esta historia te va a impactar de una manera que no esperabas. No quise interrumpir, pero mis pasos me llevaron hasta el pasillo donde la puerta entornada dejaba escapar cada palabra como si fueran piedras lanzadas contra mí. Cuando tu madre se vaya, hipotecamos la casa, dijo Mireia con una naturalidad escalofriante. El banco ya me dio cifras. Es hora de que esta casa trabaje para nosotros. Sentí un mareo. Me apoyé en la pared como si necesitara sostenerme. ¿Y si no acepta?, preguntó Darío con esa vacilación que tantas veces le escuché desde niño. No tiene elección, contestó ella con sequedad. Ya vivió bastante aquí. En ese instante, el suelo de la vieja casa, las baldosas gastadas por décadas de pasos, me pareció resquebrajarse bajo mis pies. No solo me querían echar, planeaban usar la casa donde cría mi hijo, donde guardaba cada recuerdo de mi vida, como moneda de cambio para sus ambiciones. Tragué saliva y respiré hondo. No podía dejar que me vieran temblar. Empujé la puerta con suavidad y entré en la cocina. Ambos se giraron sorprendidos. Ah, mamá, no sabíamos que estabas en casa, dijo Darío demasiado rápido. Sí, bajé por un vaso de agua, respondí con una sonrisa forzada, como si no hubiera escuchado nada. Mireia, con esa dulzura fingida que tanto conocía, se levantó a abrir el grifo y llenó el vaso. Yo lo recibí sin apartar los ojos de ella. Mi corazón latía desbocado, pero mi rostro permanecía sereno. Gracias, hija, susurré y bebí un sorbo. Guardé silencio unos segundos más, fingiendo indiferencia, y luego regresé lentamente al cuarto de costura. Cerré la puerta tras de mí y apoyé la espalda contra la madera. Algo dentro de mí se quebró en mil pedazos, pero al mismo tiempo una chispa encendida comenzó a arder. No sabía aún cómo, pero en ese mismo momento comprendí que ya no podía seguir viviendo como hasta ahora. Esa noche apenas pude dormir. El murmullo de sus voces seguía retumbando en mi cabeza como un eco cruel. Me tumbé en la cama y, entre las sombras, regresé a aquel invierno en que todo cambió. Esteban había muerto hacía pocos meses y yo, sumida en un mar de papeles y abogados, no encontraba salida. Fue entonces cuando alguien me sugirió que lo mejor era poner la casa a nombre de Darío. Evitaríamos embargos, ahorraríamos trámites, todo sería más sencillo. Confié. Era mi hijo, mi único hijo. No pensé en el futuro. Pensé solo en protegerlo. Firmé los documentos con las manos temblorosas, convencida de que aquel gesto era un escudo, no una soga. Recuerdo también las noches interminables frente a la máquina de coser. A veces el reloj marcaba las 3 de la madrugada y yo seguía cosiendo dobladillos, bordando iniciales en pañuelos, ajustando vestidos de boda para que ninguna puntada traicionara el cansancio. Cada peseta la guardaba para pagarle la matrícula a Darío para que pudiera estudiar Derecho en Madrid y tener la vida que nosotros no habíamos tenido. Nunca me quejé. Cada sacrificio llevaba la esperanza de verlo triunfar, pero el tiempo se encargó de torcer aquella ilusión. Cuando Mireia entró en nuestras vidas, trajo consigo una lista interminable de exigencias. La casa es muy oscura. Necesitamos más espacio. Estos muebles no tienen estilo moderno. Yo escuchaba en silencio, doblando servilletas, como si pudiera tragarme la humillación. Ahora, en el presente, la ironía me golpeaba con fuerza. Había sido yo misma quien les entregó el arma con la que hoy pretendían aplastarme. Mi sacrificio se había convertido en mi condena. Me quedé sentada frente a la ventana viendo las luces débiles del barrio antiguo de Toledo parpadear en la distancia.
Por primera vez sentí que el pasado no era un refugio, sino una trampa cuidadosamente construida por mis propias manos. Y sin embargo, dentro de esa tristeza crecía una certeza. Si yo misma había tejido esa cadena, también debía existir una forma de cortarla. A la mañana siguiente bajé a la cocina como lo hacía siempre, intentando aparentar normalidad. La mesa estaba puesta, pan tostado, zumo de naranja y una cafetera que todavía humeaba. Me senté en silencio con la espalda recta, esperando que el café me devolviera un poco de vida. Darío carraspeó, acomodándose en su silla con una seriedad que no le conocía de niño. Mamá, empezó con voz suave, demasiado medida. Mireia y yo hemos estado hablando. Pensamos que lo mejor para ti sería vivir en una residencia. Allí tendrás compañía, médicos, actividades. No estarás sola. El aire pareció espesarse. Levanté la taza y el aroma del café, que siempre había sido un consuelo, se volvió amargo como ceniza en la lengua. Es lo justo, Leandra, añadió Mireia esbozando una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Ya nos toca a nosotros nuestra intimidad. Tú mereces tranquilidad. Clavé mis ojos en el mantel, fingiendo examinar el bordado. Por dentro, cada palabra era un cuchillo que me despojaba de lo poco que me quedaba. No respondí. El silencio fue mi única defensa en ese momento. Mientras ellos hablaban de beneficios y comodidad, yo pensaba en lo que realmente significaba, desterrarme de mi propia casa, convertir mi vida en un trámite. Ellos no querían mi bienestar, querían mi ausencia. Apreté los labios y di otro sorbo de café soportando el sabor a derrota. Pero entre ese regusto oscuro surgió un pensamiento claro como el cristal: si juego con sus reglas, me aplastan. Si creo las mías, quizás gane. Terminé mi desayuno con calma. Asentí como si escuchara y luego me levanté con la dignidad que aún me quedaba. Mi corazón seguía ardiendo, pero ya no era solo rabia, era la chispa de un plan que todavía no sabía cómo trazar, pero que había comenzado a nacer en silencio. Aquella tarde, incapaz de soportar las paredes de mi casa que ya no sentía mías, crucé la calle y llamé a la puerta de Consuelo. Ella siempre había sido más que una vecina, confidente, cómplice en las noches de verano, compañera de largas charlas en la plaza. Me recibió con su delantal manchado de harina y los ojos chispeantes de curiosidad. Nos sentamos en su salón con una jarra de limonada entre nosotras. Hablamos de lo cotidiano hasta que, sin querer, mi voz se quebró y le conté lo que había escuchado tras la puerta de la cocina. Consuelo frunció el ceño, indignada. No eres la primera, dijo con firmeza. ¿Sabes lo que hizo mi sobrina Clara? Vendió el piso familiar en Jaén y se mudó a Madrid. Allí nadie te mira como un estorbo. Allí renaces. Sus palabras me atravesaron como un rayo. Renacer. Hacía años que no pensaba en esa posibilidad. Yo había aceptado mi vida como un campo cercado, sin salida, sin sorpresa, sin futuro. Pero de pronto la idea de vender mi casa, de hacerlo antes de que ellos pudieran hipotecarla y arrastrarme con sus deudas, se encendió dentro de mí con una fuerza inesperada. Al regresar a casa esa noche, encendí el ordenador. Mis manos temblaban al escribir en el buscador: pisos en venta en Toledo, barrio antiguo. La pantalla se llenó de anuncios, cifras, imágenes. Descubrí que la zona estaba en auge. Turistas, inversores, jóvenes parejas buscaban casas con historia. El valor de mi inmueble era mucho más alto de lo que había imaginado. Me recosté en la silla con el corazón acelerado. El aire de la habitación parecía más ligero, como si las paredes hubieran recuperado algo de dignidad solo por mostrarme una salida. Por primera vez en mucho tiempo sonreí sola. No era todavía un plan, apenas un destello, pero comprendí que en esa humillación escondida podía estar mi pasaporte hacia la libertad. Pasaron unos días hasta que reuní el valor de dar el siguiente paso. Con discreción anoté el número de una inmobiliaria que había visto en un cartel del barrio. Llamé fingiendo el tono neutro de quien solo busca información, aunque por dentro me temblaban las entrañas. Me citaron con una de sus agentes, Amalia Ríos, en una pequeña oficina cercana a la plaza. Apenas la vi, comprendí que no me había equivocado,
mujer de mediana edad, ojos atentos, una energía serena que inspiraba confianza. Tras escucharme en silencio, Amalia asintió con comprensión. Su casa tiene mucho valor, señora Montiel. Está en el corazón del casco antiguo. Y ahora mismo hay compradores dispuestos a pagar más de lo que imagina. Si decide vender, no tendrá problemas. Mis manos se entrelazaron sobre la mesa, intentando contener la emoción. Era la primera confirmación real de que mi idea no era un delirio, pero lo que dijo después me heló la sangre. Le comento algo para que lo sepa. Hace unos meses recibí una consulta sobre esa misma propiedad. Una mujer joven, creo que era su nuera, preguntó por su valor en el mercado. No avanzó nada, pero parecía muy interesada. La revelación me atravesó como un cuchillo. No se trataba de un capricho repentino ni de simples comentarios en la cocina. Mireia llevaba tiempo calculando, midiendo, preparando el terreno. Todo había sido mucho más frío de lo que yo había querido aceptar. Respiré hondo y asentí fingiendo serenidad. Entiendo, respondí. Entonces, avancemos. Quiero que gestione todo con discreción. Si esta historia te llega al corazón, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde qué ciudad o país la estás viendo. Tengo mucha curiosidad por saber dónde se escucha mi voz hoy. Amalia desplegó unos documentos y, sin titubeos, estampé mi firma. Cada trazo de la pluma era como una puntada invisible que iba cerrando la herida y abriendo al mismo tiempo una puerta. Al salir de la oficina, sentí las llaves de mi bolso más livianas, como si ya no fueran cadenas, sino piezas de un tablero que yo empezaba a mover en silencio. Aquella noche la casa estaba llena de risas. Desde mi habitación escuchaba cómo Darío y Mireia recibían a un grupo de amigos, el tintinear de copas, las conversaciones altivas sobre viajes y modas modernas. Entre risas, capté algunas frases que me atravesaron como agujas. Cuando terminemos la reforma, esta casa será irreconocible. Aquí montaremos un salón abierto, ya verás. Hablaban como si el futuro ya estuviera escrito, como si yo no existiera. No quise cenar allí. Con un pretexto sencillo, crucé al otro lado de la calle, donde Consuelo me esperaba con una tortilla recién hecha y una botella de vino tinto que había guardado para las ocasiones importantes. Nos sentamos frente a frente, las velas encendidas entre nosotras. El contraste era abismal, en mi casa, los planes de otros sobre mi vida, en la de Consuelo, la calma y la complicidad de quien no necesita aparentar. Sé que algo se mueve dentro de ti, me dijo sirviendo el vino con mano firme. Lo noto en tus ojos. No respondí, pero la sonrisa que se me escapó fue suficiente. Ella no insistió. Brindamos por las despedidas que se convierten en comienzos, dijo Consuelo alzando su copa. Choqué la mía con la suya y bebí un sorbo. El vino me supo distinto esa noche, más intenso, como si en su amargor se escondiera también la dulzura de lo que estaba por venir. No revelé mi secreto, pero en mi interior lo repetía como un mantra. Ya había firmado, había dado el primer paso. Ellos soñaban con reformas y paredes derribadas, pero pronto descubrirían que construían castillos en el aire. Cené despacio, disfrutando del silencio compartido. El murmullo lejano de mi propia casa me pareció entonces un ruido hueco, ajeno. Yo, en cambio, sentía que cada latido me acercaba más a mi libertad. Cuando me despedí de Consuelo, la brisa fría de Toledo me envolvió en la puerta. Caminé de vuelta despacio, saboreando el secreto que ardía en mi pecho, consciente de que el verdadero brindis aún estaba por llegar. La mañana en que crucé la puerta de la notaría, sentí que mis pasos pesaban, pero también que me conducían hacia un aire nuevo. El edificio, con sus paredes de piedra y sus vitrales antiguos, imponía silencio. Allí, entre plumas y papeles, estaba a punto de sellar un cambio que ninguno en mi casa sospechaba. La compradora resultó ser una pareja joven, Javier y Nuria. Sus manos se entrelazaban mientras escuchaban las cláusulas. Sus ojos brillaban como si ya pudieran ver a los hijos corriendo por aquellas habitaciones que hasta ahora habían sido mías. Los observé y no pude evitar recordar mi propia juventud,
cuando Esteban y yo soñábamos en voz baja con un hogar que nos protegiera del mundo. En sus gestos vi reflejado aquel anhelo que alguna vez me sostuvo en medio de la pobreza, en las noches largas de costura. Por un instante, la tristeza y la esperanza se entrelazaron en mi pecho. Firmé. La pluma resbaló sobre el papel con una calma casi solemne. Era como cerrar un libro que llevaba demasiado tiempo abierto. Javier y Nuria me agradecieron con una sonrisa emocionada. Yo respondí con un leve asentimiento, sin revelar el torbellino que me atravesaba. Cuando la notaria me entregó el cheque, lo guardé en mi bolso con la delicadeza con que una madre protege a un recién nacido. No era solo dinero, era mi tesoro de dignidad, mi derecho a empezar de nuevo sin pedir permiso. Al salir, el sol de Toledo iluminaba las calles empedradas. Respiré hondo. Nadie en casa sabía nada. Para ellos la herencia seguía asegurada, el futuro intacto, pero en realidad el contrato invisible que habían creído tener en sus manos ya se había evaporado. Caminé de vuelta con paso firme, consciente de que lo más difícil aún estaba por suceder, el momento en que descubrirían que todo lo que daban por seguro ya no les pertenecía. La tensión empezó con un detalle pequeño. Mireia recorría el pasillo con pasos apresurados y de pronto se detuvo frente al salón. Allí donde antes había un aparador de madera había un hueco vacío. La vi fruncir el ceño, abrir armarios, contar mentalmente lo que faltaba. No tardó en irrumpir en mi habitación con los ojos encendidos. ¿Dónde están los muebles?, me espetó con la voz cargada de furia. Cerré el libro que tenía entre las manos y la miré con serenidad. No hace falta que busques, Mireia. Vendí la casa. Sus labios se entreabrieron en un gesto de incredulidad. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Darío apareció tras ella, alarmado por los gritos. ¿Cómo que la vendiste?, rugió. Pero si esta casa era nuestra herencia. Me incorporé despacio, clavando en él una mirada que mezclaba cansancio y decisión. No se puede heredar lo que nunca se ha cuidado, Darío. Esta casa no era un trofeo guardado en una vitrina, era mi hogar, mi sacrificio. Y decidí darle un nuevo destino antes de que otros lo maltrataran. Ambos se quedaron helados. La furia inicial se transformó en un silencio espeso, como si de pronto el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Sabían que no había marcha atrás. La venta era legal e irreversible. No puedes hacer esto, susurró Mireia sin la seguridad que la caracterizaba. Ya lo hice, respondí con calma, recogiendo mis cosas de la mesilla. Vosotros hablasteis de reformas como si yo no existiera. Yo hablé con notarios y compradores. La diferencia es que mi palabra se escribió con tinta. El silencio se alargó, roto apenas por el sonido de una puerta golpeada con rabia. Yo respiré hondo, consciente de que aquel enfrentamiento era solo el principio. Mientras cerraba mi maleta, la pregunta se imponía sola en mi mente. Ahora que había dejado atrás toda una vida en Toledo, ¿dónde me llevarían mis próximos pasos? Llegar a Madrid fue como abrir una ventana después de años en una habitación cerrada. Alquilé un piso en una calle cercana a la Gran Vía con una terraza que dejaba entrar la luz a raudales. Cada mañana el sol bañaba las paredes blancas y yo sentía que también a mí me iluminaba, borrando la sombra que había cargado en Toledo. Comencé a caminar la ciudad sin prisa, como si fuera mía desde siempre. Paseé por el Retiro, dejando que el murmullo de las fuentes y los pasos de los corredores me devolvieran el ritmo de la vida. Me detuve en el Prado frente a lienzos que parecían hablarme en silencio, recordándome que siempre hay otra manera de contar la historia. Descubrí cafés literarios donde la gente debatía con pasión y allí me senté con mi cuaderno escribiendo frases que nunca me habría atrevido a decir en voz alta. Cada rincón era un recordatorio de que todavía estaba viva, de que todavía podía reinventarme. Sentía que mis pies ya no arrastraban la carga del pasado, sino que me guiaban hacia un presente lleno de posibilidades. Una tarde, mientras acomodaba flores frescas en un jarrón de mi nueva sala, sonó el teléfono. Era Darío. Contesté con calma y al otro lado escuché su voz rota y nerviosa. Mamá, el banco nos negó el crédito.
Dijeron que sin la casa como aval no hay nada que hacer. Estamos atrapados. No respondí de inmediato. Podía oír el temblor en sus palabras. El mismo hijo que un día me habló con tono paternalista ahora suplicaba como un niño sin refugio. Lo escuché en silencio, dejando que cada sílaba se hundiera en mí. Luego, con un gesto sencillo, colgué. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez no era opresivo, era libertad. Me acerqué a la terraza, respiré el aire madrileño y comprendí que aquella ciudad no era un refugio pasajero, sino quizás el verdadero renacimiento de mi vida. Una noche de viernes me encontré en una tertulia cultural en un café escondido detrás de la plaza de Santa Ana. Las paredes estaban cubiertas de cuadros modernos. Las mesas de madera se llenaban de voces mezcladas con el aroma del café recién molido y el murmullo de copas de vino. Había llegado sola, pero no tardé en sentirme parte de algo más grande. Allí conocí a Carmen, una profesora jubilada de literatura, a Ernesto, un pintor que empezaba a mostrar sus obras en galerías pequeñas, y a Clara, una violinista que había regresado a Madrid después de años en Viena. Nos sentamos juntos compartiendo anécdotas, risas y confidencias. Cuando alguien alzó una copa para brindar, yo hice lo mismo. Y casi sin pensarlo, las palabras salieron de mi boca: me echaron de una casa, pero gané una vida. Los demás sonrieron sin necesidad de preguntar. Yo también sonreí porque en ese instante supe que no hablaba de una pérdida, sino de un hallazgo. Recordé entonces a Javier y Nuria, la joven pareja que ahora habitaba mi antigua casa en Toledo. Los imaginé desayunando en la cocina que tantas veces me vio coser hasta la madrugada, o pintando de colores las paredes que alguna vez fueron austeras. Me reconfortaba pensar que lo que para mí había sido dolor, para otros se había convertido en un comienzo luminoso. Esa, entendí, era mi venganza más poética, que la casa sirviera de hogar verdadero para quienes la apreciaban de verdad, mientras quienes la despreciaron se quedaban con las manos vacías. La conversación en la mesa siguió entre carcajadas y debates apasionados, y yo sentí que pertenecía a ese lugar no como invitada tolerada, sino como alguien que había elegido su sitio. Al volver a casa aquella noche, escribí en mi cuaderno una frase que ya no era solo pensamiento, sino certeza: a veces, para conservar tu lugar en la vida, no basta con defender la silla. Hay que aprender a poner tu propia mesa. Cerré el cuaderno con calma y apagué la luz. Por primera vez en muchos años me dormí sabiendo que mi mesa al fin estaba servida para mí. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Escribe tu comentario con tu opinión y conviértete en suscriptor para más historias que te harán reflexionar sobre la vida real. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.